Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con un nuevo, una nueva clase de fundamento de programación con Python, sí, que encaramos en el Instituto Tecnológico Rosas. Vamos a recordar lo que era programación. ¿Se acuerdan que lo hablamos en más de una vez? Que es algo que primero tenemos que empezar en la lógica de la resolución del problema, que era una secuencia de pasos lógicos, una secuencia de pasos para llegar a la solución de un problema. Que después de eso íbamos al código y que el código lo teníamos que escribir en algún lenguaje de programación para que la computadora entienda que en su lenguaje, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? El lenguaje de programación, y hemos dicho que las clasificaciones, que era según el nivel, esto por las dudas para recordarles, que el nivel más abajo era cuanto más, digamos, pegado está a la mother, ¿no? Sería como a los circuitos, que sería lo que es binario, ¿no? Y después está lo que es de nivel más alto, es lo que está más parecido a nuestro lenguaje coloquial. Bueno, está según el paradigma que dijimos que está el paradigma funcional, el paradigma estructural, el que vemos nosotros es el estructurado. Está también el paradigma orientado a objetos, que se usa bastante. Python permite esto, pero nosotros no vamos a ver orientado a objetos. Después también está según el tipado, que era el tipado estático y el tipado dinámico. O sea, primero, que sea o no sea tipado. Tipado tiene que ver con las variables. Y las variables eran un cachito de memoria que nosotros, un cachito de la RAM que le pedíamos a la CPU que nos guarde por si cuando estamos ejecutando que necesitamos guardar algunos datos. Bueno, el tipado puede ser estático, dinámico, pero quiere decir que una vez que esa variable toma un determinado conjunto de datos, no sé, ese atributo de qué tipo de dato es, no lo cambia. Bueno, aquí teníamos los operadores, que son los aritméticos, los que conocemos. Marco acá que era el más, menos, por y dividido. Y marco en rojo esto que pongo como por ciento, porque no es un porcentaje, es la función módulo o la función resto. Es el resto de cuando hacíamos una división entera, sobre todo en la primaria, ¿sí? El resto. Si hago 4 dividido 2, me da 2. 2 por 2, 4. El resto del 4 me da 0. 0 es el resto. Bueno, es lo que estaría arrojando es cuando usamos este operador que es el por ciento, que no es un por ciento, nada más que para que sepan que es el operador, la operación resta. Resto, no resta. La de asignación, que tenemos una variable de un lado, ¿sí? Tenemos los valores del otro y se asignan hacia la izquierda. Esto por ahí lo vamos a ver varias veces como para que nos quede más fijo. La de comparaciones que tenemos, que si es mayor, menor, o sea, menor, mayor, igual, mayor, igual. Cuando tenemos los dos signos que son mayor, igual, que dice que es distinto. A veces también se escribe con un signo de pregunta, con un signo de admiración y un igual. Eso lo vamos a ir viendo, tranqui. Esto ya se lo estoy diciendo ahora para que sepan. ¿Sí? Y después el de dos iguales es para decir que para verificar si los si las dos números o las dos cosas que tenemos a cada lado son iguales. Después tenemos los lógicos, los operadores lógicos, que son lo que vendría a ser y, o no. El no es que niega la operación. Igual no se preocupen, insisto, todo esto es para que ya vayan viéndolo y cuando vayamos resolviendo ejercicios lo vamos a ir viendo. Acá tenemos lo que estos son tablas de verdad. Se las dejo para que la miren, para que sepan que están. Si quieren pausar el video y anotarlas, esto quiere decir cuando tenemos P, Q y ahí este simbolito que es un I, significa un I, que pasan las dos cosas al mismo tiempo. Esto sirve para cuando trabajemos con el condicional, que insisto, lo vamos a ir viendo mejor con los ejercicios para que se entienda, ¿sí? Después tenemos esto que también es una tabla de verdad que se utiliza para cuando es el O, ¿sí? Esa B que está entre la P y la Q significa un O, que pasa uno o que pasa otro. Esto sirve para cuando trabajemos con los condicionales.
Ahora tenemos las estructuras de control, que esto es lo que digamos que es la parte nueva, nueva porque el otro más o menos es un repaso, que vamos a las estructuras de control, que bueno, acá dice permiten definir comportamientos en función de los eventos. Bueno, esto ahí se los dejo para que lo leen. Lo que queremos con la estructura de control es darle darle un determinado camino según las variables que vamos trabajando, que agarren para un camino, que agarren para el otro. Esto, digamos, es justamente lo que resulta como más interesante dentro de lo que es programación, porque si siempre hacemos exactamente lo mismo, va a ser 1 más 1 igual a 2, bueno, ya lo vamos a saber. Ahora, si nosotros tenemos que agregar un número, entonces después decimos, depende de ese número, entonces agarrar por este camino o agarrar por el otro y así ir sumando estas condicionales, que justamente lo que venimos a hablar, las condiciones que se vayan planteando, es cuando pasa a ser un poco más, para mí, al menos interesante. Los condicionales que tenemos son los simples, dobles, anidado y múltiples. E insisto, pausen el video, paren, vayan a tomar aire, lo que sea, pero no es para que se lo aprendan de memoria ni nada, esto lo vamos a ir viendo, ¿sí? Porque aparte, independientemente del nombre, esto tiene un nombre para saber qué es lo que estamos haciendo, pero en la vida, les digo que en nuestra vida real, lo recontra usamos. No, pues, quizás no sabemos que es un condicional simple, doble, anidado o múltiple, pero sí lo usamos. Miren, por ejemplo, acá tenemos un condicional simple, es este, que tenemos una condición, ¿sí? Y que, esto es simple, si pasa esa condición, hacemos algo. Por ejemplo, si llueve, entonces el cielo está nublado. Ah, si no llueve, no sé, no me importa lo que pasa, pero si llueve, el cielo está nublado. Entonces es un condicional simple. Un condicional doble es que tenemos una condición y si pasa esa condición, hacemos algo y si no pasa, hacemos otra cosa. Por ejemplo, si llueve, me quedo en mi casa. Si no llueve, me voy al cine. El anidado es cuando, todo esto lo usamos en la vida cotidiana, ¿eh? El anidado es cuando primero tenemos una condición y tenemos por un sí y un no. Entonces vamos al lado del sí y vamos a una operación y listo. Y si es que no, y bueno, entonces después tenemos otra condición que evaluar. Y esto es lo que más vamos a usar, ¿sí? Porque lo que viene ahora no está en Python. Bueno, esto sería vamos a hacer un ejemplito. Si llueve, me quedo en mi casa. Sería esta parte. Si llueve, me quedo en mi casa. Acá es me quedo en mi casa. Si no llueve, vengo para acá. Entonces, si no llueve, estoy acá. Y ahora me fijo si tengo dinero. Entonces, si no llueve, vengo para acá. Y ahora, si tengo dinero, entonces voy al cine. Y si no, voy al parque. Por eso, son cosas que se recontra usa en la vida cotidiana. Bueno, el condicional múltiple, que por ejemplo, este es un ejemplo. Tiro un dado y decido qué hacer. Si sale uno, voy a lavar la ropa, el 2 veo la tele, el 3 salgo a caminar, el 4 cambio la llave de paso. Se me ocurrió poner eso. Y otro número, que podría ser el 5 o el 6, duermo una siesta. Entonces, el condicional múltiple, lo que, lo que hace acá es evalúa cuál es el valor que le vamos a dar a la variable. En este caso es, arrojamos un dado y vemos qué número salió. Entonces, acá tenemos que no es solamente sale un sí o un no, como teníamos antes, que era un sí o un no, que son dos posibilidades, sino acá que tenemos una serie de condiciones. Bueno, esto particularmente en Python no está, así que vamos a usar los condicionales anidados. Pero esto sí lo vamos a poder usar en diagrama de flujo, independientemente que en Python no lo podamos escribir exactamente como un condicional múltiple. En el PCIN sí lo podemos hacer. Y acá, por último, yo dejo un ejercicio que dice, dado dos números que se pidieron e ingresaron por teclado, decidir cuál es el mayor e informarlo. También puede pasar que sean iguales. Bueno, informarlo también. Entonces, yo les digo ahora, les dejo acá, se los recomiendo hacer en PCInt porque me da la impresión de que va a ser más fácil,
pero como pueden no tenerlo instalado, lo hacen en papel. ¿Sí? Ya es una sugerencia que hagan en papel. Acá les dejo los diagramas que vamos a usar y podría ser que pausen el video, que lo encaren ustedes y que después vuelvan para ver cómo es esta resolución que les dejo planteado acá. Bueno, yo digo acá, poner siempre primero el inicio. ¿Qué tenemos después? Vamos a crear las variables, ¿sí? Ese espacio en la memoria que queremos que después guardar num1 y num2 cuando nos lo ingresan por teclado. Y después, ¿qué digo? Se los tengo que pedir. Entonces, ¿cómo era lo que a veces ya les digo? Ingresar un número, que sea primero. Mi recomendación es que se vaya pidiendo un dato, guardarlo, pedir otro dato y guardarlo. Entonces, ingresar un número y guardarlo. Esto lo que está diciendo es guardarlo, le dicen, guardarlo en la variable que se llama num1. Ahora pido el segundo número y lo guardamos en la variable que llamamos num2. Son datos que se van a estar ingresando por teclado y que la computadora... Ustedes, olvídense, ustedes ya prepararon, tienen que preparar esto como para que otra persona agarre este programa y se lo ponga a ejecutar. Por eso es que hay que ponerle el texto de qué es lo que tiene que estar ingresando. Entonces, ingresa el número, ya el 1. Bien, ahora dice ingresa otro número y lo ingresa. Ya lo tenemos guardado. Ahora, ya directamente tenemos que tomar la decisión cuál es más grande de los dos. Entonces lo primero que tenemos que preguntar es, num1 es más grande que num2, así se tiene que interpretar esto en la decisión. ¿Num1 es más grande que num2? Bueno, yo tengo dos opciones en esto, que sí o no. Entonces tengo las dos opciones, para un lado y para el otro. Entonces yo acá voy a poner si es que no y acá si es que sí. Bueno, si num1 es mayor que num2, ya está, ya lo encontré. Si num1 es más grande que num2, num1 es mayor. ¿Sí? Y pongo como literal. Es mayor, el literal es lo que se pone entre las dos comillas, entre las doble comillas. Y num1, cuando no se le pone ni una comilla y una coma, es el valor de la variable. Entonces es como que va a ir a buscar el valor de la variable, que en algún momento se ingresó y se guardó ahí, lo va a informar y después vamos a poner lo que es literal es mayor. Pero ¿qué pasa si num1 no es mayor que num2? Bueno, pueden pasar dos cosas. Que num2 sea mayor que num1 o que sean iguales. Entonces acá estamos con un condicional anidado. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Acá vamos a preguntar ahora cuál de las dos circunstancias son. Entonces acá decimos, ya sabemos que num1 no es más grande que num2. Entonces le preguntamos, ¿num1 es más chico que num2? Entonces vamos a tener para un lado qué es lo que pasa si es que sí, y para otro lado, qué es lo que pasa si es que no. Si num1 no es más chico que num2, acuérdense que venimos de que num1 tampoco es más grande que num2. Entonces, si resulta que num1 es más chico que num2, listo, ya sabemos que entonces el num2 es más grande. ¿Sí? Listo, ya nos olvidamos. Pero ¿qué pasa? Ahora decimos, ¿no? Si num1 no es más chico que num2, vinimos de un paso anterior que num1 tampoco era más grande que num2. Entonces, en este caso, cuando salimos por el no, es cuando son iguales. Entonces, como son iguales, informamos son iguales y listo. Y después hacemos la flechita de todos estos condicionales que van todos juntos, o sea, sale uno de estos tres caminos y con esto ya se termina el algoritmo. Bueno, fíjense si se animan a hacerlo en PCI y lo vemos en clase después, ¿sí? Bueno, éxito, gente.